Pero afortunadísimas Salenas, Cronopio, ¿cómo le va a usted que está del otro lado en este momento impresionante de la vida del mundo mundial? Por eso estamos aquí en Alpargatas y Libros, cosas mucho interesantes acerca del pensamiento nacional, de la acción política, de alpargatas y de libros, que pueden seguir además en nuestras magníficas, estupendas y sensacionalíficas redes sociales, como X, como Twitter, como Instagram, como TikTok. TikTok, dice aquí nada más ni nada menos que Julián Fava, el famoso filósofo formidable. ¿Cómo le va, querido Eric Calcaño? ¿Cómo está usted? Yo, pero contento de estar a su lado y siempre me pregunto que a ver si algo hay radia de pensamiento para poder ser todos los días un poco mejor. Y aquí estamos, entre otras cosas, reivindicando un derecho que es fundamental en esta época. No, un derecho fundamental, no lo diga, van a cerrar el Garrahan. Entre otras cosas, ¿no? Desfinancian la ciencia y la tecnología, atacan la salud y la educación públicas. Y en Pero ¿no sería momento de rebelarse? Me parece que sí. Porque rebelarse es un derecho. Ese es el tema del derecho a la rebelión. Derecho a la rebelión, que es por allá. O por acá. Bueno, pero hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Y la pregunta que nos hacemos... Que es rebelarse como un negativo, como era antes que usted ponía fotos y salía la imagen. Claro. ¿no? ¿Se acuerda usted? La cuestión oscura y de repente surge la imagen. Eso es rebelarse. Y también cuando uno habla de rebelión o de rebelarse piensa en la revelación divina. Pero en este caso no estamos asistiendo a la revelación divina ni apelando, mucho menos a la fuerza del cielo. Jamás. De este foro vamos a apelar a la fuerza del cielo. No, pero ¿qué revelación divina? ¿No? La famosa coma metafísica. La coma metafísica, ¿no? Así que vamos derecho a la rebelión. Así es. Y uno podría preguntarse entonces, ¿cuándo y por qué obedecemos, no? Y obedecemos y somos plenamente libres cuando cumplimos la ley que como comunidad libremente nos hemos dado. Bueno, pero ese concepto de cumplir la ley que uno mismo se da, que la sociedad misma se da, es lo que decía J.J. Rousseau, el Yaya Rousseau, acerca de que la libertad es precisamente el respeto a la ley que uno mismo se ha asignado. Así es. Y entonces, ¿por qué me rebelaría? ¿Acaso debo rebelarme contra mí mismo si no respeto a las leyes que yo mismo me he impuesto? Y si no me impongo ley, ¿qué pasa cuando no hay ley? ¿Qué pasa cuando no hay ley? Cuando no hay derecho. Quizás lo que no esté cumpliéndose en algunos momentos de la historia o no se haya cumplido o no se cumpla sea precisamente la ley como la protección fundamental de las personas. Quizás las personas, convertidas ahora no en meros individuos aislados, sino en ciudadanos, en ciudadanas, es decir, partícipes y artífices de la ley común, vean violentados sus derechos cuando quien ejerce de soberano mancilla y ataca derechos fundamentales. Cuando no cumple la ley que la sociedad se ha dado a sí misma. Exacto. Pero justamente usted me recuerda un amigo francés, Théodore Lacordaire, que era sacerdote de Notre Dame, ya por 1843, yo era chiquito, pero todavía me acuerdo, que era un dominico que decía que en la relación entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil, y entre el amo y el sirviente, es la ley la que libera y es la libertad la que esclaviza. Claro. Entonces, ese conjunto de leyes que nos permiten ser libres, ese corpus doctrinario, si está violentado por un tirano, digamos, por un régimen opresivo. Opresivo, así es. ¿Qué hacemos? Desde el seno del liberalismo, y voy a citar a uno de los padres fundadores del liberalismo, que es John Locke. John está como Locke. Uno de los pilares, por ejemplo, de los filósofos que Javier Milei ha reivindicado, nuestro presidente de la Nación. Ya en el siglo XVII, Locke nace en 1632, ya en el siglo XVII Locke sostenía y defendía en su segundo ensayo sobre el gobierno civil el derecho a la rebelión. Es cuando el poder político violentaba algunas cuestiones básicas, atacaba la vida, atacaba la libertad o atacaba las posesiones. Pensemos, vida, libertad o posesiones. Incluso para el liberalismo, el poder político es el poder de dictar leyes con la finalidad de proteger la vida, la libertad
y las posesiones. Bueno, pero entonces yo me pregunto hoy, ¿la vida está siendo atacada? sí, Sí. ¿La libertad está siendo atacada? profundamente. Y la posesión, cuando se ataca el trabajo, ¿no se ataca la propiedad? Pero no solo eso, sino que todo lo que es nuestros recursos naturales, nuestras empresas públicas, esa es propiedad de todos. Claro, eso Entonces, sería... ese famoso Leviatán Claro. en el cual nosotros participamos por obra y gracia de un contrato social Exacto. que nosotros mismos establecemos, Claro. esa ficción orientadora Claro, que hace que totalmente. nosotros digamos, yo resigno parte de mi soberanía personal, individual, para que haya una soberanía común, Claro. para la comunidad organizada, y disfrutar de esos derechos Claro. a la vida, a la libertad y a las posesiones. y a las posesiones. Pero ¿qué pasa cuando ese contrato social se rompe? Cuando ese contrato social se rompe, hay algo del orden de la justicia, en este caso del derecho natural, de la justicia y del orden natural. Hay algo de los derechos naturales del ser humano. Sí. Y allí efectivamente, si se rompe ese contrato, o si una de las dos partes lo rompe, que generalmente suele ser la parte que nunca ha pactado, que es la parte Sí, poderosa, ¿no? poderosa, los seres humanos, los ciudadanos, las ciudadanas, tienen en sí ese derecho inalienable que es precisamente El derecho a la rebelión. el derecho a la rebelión. ¿Podemos poner la primera imagen que hace referencia a la primera vez que se ejerció el derecho a la rebelión aquí en estas tierras argentinas? No, esa no, la anterior, la de Mayo. No, esa viene después. Esa viene de Ahí está. Es Aquí. el 25 de mayo de 1810. Sí, Hay una ruptura del contrato. absolutamente. Porque teóricamente las colonias eran propiedad personal de Fernando VII. Exacto. Fernando VII estando preso Claro. en Francia. Exacto. Entonces no podían los virreyes decir, no, ahora soy yo. No, pará, Por eso flaco. mismo, los cabildos. Los Que cabildos. abran los cabildos, ¿no? ¿No? Los cabildos abiertos y allí participando todos quienes eran ciudadanos, en este Bien. caso de la ciudad de Buenos Aires, asisten al cabildo. Sí, ¿no? exactamente. Alrededor de 1/3 de la población de Buenos Aires Bastante era, para la bastante época. para la época era o tenía Bastante. derechos de ciudadanía, derechos plenos de ciudadanía. Y efectivamente allí el Bueno, ahí poder se ejerce vuelve- el derecho a la rebelión. Claro, el poder vuelve a las comunidades, el poder vuelve a los cabildos. Los cabildos como lugares de El poder vuelve a ejercicio. la sociedad. Exacto. Cuando digamos que hay una situación de tiranía, podríamos recordar también ese artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre francesa de 1793, que nunca llegó a una aplicación, Sí. que frente a una situación de ausencia de libertad, frente a una situación dictatorial o tiránica, la rebelión es para los pueblos, o para una porción de los pueblos, dice el artículo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. Absolutamente. Y el derecho a la rebelión allí sí está asistido, si me permiten, Sí. por una fuerza divina. Porque según la concepción de nuestros filósofos contractualistas, ¿no? El poder viene de Dios. Claro, Hemos sido creados a imagen sí. y semejanza de Dios, pero no a algún ser privilegiado. Viene a los hombres, a las mujeres, para que construyan un orden político. Es decir, en lo único, si me permiten, que nos Sí. podemos asimilar de algún modo al Creador, es precisamente en que en nosotros está íncito ese poder, esa fuerza de construir un orden justo. Y usted hablaba antes de la libertad y Sí. quiero volver sobre eso. Claro, ¿cuándo somos libres? Cuando cumplimos la ley que nos hemos dado como sociedad, pero también cuando nos realizamos en una comunidad. Es Porque decir, nadie se realiza en una exacto. comunidad que no se en una realiza. comunidad que no se realiza. Una vez más, No, el una vez poncho más, presente. Volvemos a las enseñanzas del general Perón, ¿no? Esa comunidad. Justamente, hablemos de la ruptura del contrato, digamos, en 1945. A ver si tenemos ahí la foto. Precisamente esta cuestión de cuando el pueblo siente Claro. que debe recuperar Totalmente. sus derechos Ahí y está. defender sus intereses. Defender Entonces ahí sus claramente, frente a lo que había sido la década infame, frente a lo que había sido la revolución del 4 de junio del 43, Claro. esta cuestión del pueblo que va a buscar al Leviatán. Absolutamente. Es el pueblo se convierte en Leviatán y necesita una voz, que va a ser la voz de Absolutamente. Perón hablando Y el el 17 de pueblo- octubre de la noche en la Plaza de Mayo. Ejerciendo el poder soberano. Nunca más soberano el pueblo que en ese momento. ahí está el que en significado el 17 de y octubre. el significante ¿No?
de lo que es Claro, la libertad. claro, totalmente. O la soberanía. No hay soberanía sin libertad, no hay libertad sin soberanía. Claro. No hay soberanía sin pleno empleo, no hay pleno empleo sin soberanía. Claro. Entonces, es ahí donde va la cuestión de la vida, De la libertad y de las posesiones. las Y pensaba posesiones. en lo que usted decía a propósito de las posesiones, entendida la posesión como el trabajo, pero entendida también como los recursos naturales, entendida las Por posesiones supuesto. como los parques naturales, entendida las posesiones como los ríos, como los mares, como el gas, como el petróleo, entendido precisamente como que es eso que nos hace grande a la nación, ¿no? Y que por esos recursos que tenemos deben ser administrados precisamente por la comunidad nacional. Claro, Cuyo exacto. representante jurídico, el Estado, puede tener una parte, Claro. cuya sociedad la puede administrar vía cooperativas también. Claro. ¿Mm? O Pero a que no través se de los puede- sindicatos. o a través Pensemos, de los los sindicatos. sindicatos administrando. ¿Por qué no? la prensa estuvo claro. estuvo en propiedad de la CGT durante Claro. mucho tiempo, la mejor época de la prensa, hay que decirlo, en particular el suplemento cultural que luego. hacía César Tiempo, Desde César luego. Seiking. Desde Entonces, me parece que esta cuestión del derecho a la rebelión es algo que se ejerce Sí, de modo espontáneo, quizás como en el 2001, Sí. cuando ya no da más la situación, sí. de modo espontáneo y más o menos organizado el 17 de octubre, Claro. de modo con proyecto político, Sí, claro. como el 25 de mayo, pero también de forma insurreccional. Absolutamente. De forma insurreccional, justamente estos días recordamos el 56º, quería decir 56º para no decir Bien. 56 porque quiero quedar bien con Fava. Además, el 56 es la caída, nosotros que somos. La caída en este caso de Onganía, En este caso, Canilla. mediante el Cordobazo. A ver, Así producción, si tenemos esa foto hermosa, donde vemos a un sindicalista un poco tosco, avanzando, liderando las masas. Ahí estaban, Ahí está. con Agustín, Mena, con, claro. con Atilio López, Claro. y la Federación Universitaria de Córdoba, Desde luego. y los sindicatos, obreros y estudiantes unidos adelante. Exacto. ¿eh? Absolutamente. Otra vez diciendo, no, la fuente de soberanía somos Claro, nosotros. No claro. soy yo solo, Exacto. sino que somos el conjunto. Claro. Porque lo que hacen los neoliberales y los monetaristas y los libertarios es creer que el todo no es superior a la suma de las partes. Absolutamente. Y Cuando sí lo es, y eso se llama libertad, soberanía, patria. Desde Peronismo. luego, peronismo, desde luego. Y pensaba en Córdoba, ¿no? En esa Córdoba que supo ser cuna de la reforma universitaria en 1918. También un acto insurreccional. Los dolores que ¿no? tenemos son las libertades ¿No? que nos faltan, ¿No? donde un contrato social en el campo cultural se encuentra con la soberanía del Y estudiantado. hoy me gustaría en estos días también recordar cómo este gobierno libertario, este gobierno que avanza, como alguien mencionó, en una suerte de genocidio por goteo, ha avanzado contra la soberanía universitaria, contra la autonomía universitaria, en este caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Absolutamente. ¿No? No Precisamente, les gustan ¿no? las universidades. No les gusta. No les gusta, en un lugar donde Claro. piensan las personas. Exacto. Justamente fue Onganía el que hizo la noche de los bastones largos, echando a científicos, como se echa ahora. Exacto. Esto me parece el condensado siniestro Sí. de los peores momentos de la historia argentina. Y en una democracia de tan baja intensidad, en donde se trabaja a favor de la participación en las redes sociales, pero en contra del voto. ¿no? Absolutamente. Bueno, Pensemos cuál ha sido el porcentaje de votación en las provincias argentinas y en la ciudad autónoma de y Buenos bueno, Aires hasta ahora. porque el voto también puede ser un instrumento de rebelión. Si hay una política Claro. que convoque a esa rebelión, a un peronismo de ruptura con Claro. lo que hay, y no un peronismo de connivencia, como practican otros, haciéndole sonrisitas cómplices al establishment. No, eso no va. Nosotros mismos estamos en el seno de una universidad, Claro. de los trabajadores. Desde luego. Entonces, es otro acto de soberanía. Desde luego. Nicolás Y- Trota, gracias. Y aquí también quería señalar, a propósito de nuestros pensadores, a Enrique Dussel, Sí. un pensador argentino, y uno podría decir hoy de nuestra América, ¿no? Que precisamente propone una ética de la liberación. Y la Bien. ética de la liberación es insurreccional. Tiene que ver Necesitamos efectivamente. un resurgimiento Necesitamos argentino. Un resurgimiento argentino. Necesitamos una Necesitamos ética ejercer como el una derecho a práctica la que no rebelión. sea simplemente individual, que sea colectiva, que se vaya articulando con otras prácticas, Obviamente. que vaya sedimentando, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos tener un proyecto nacional, un proyecto es. político. Así es. Que, estimado Julián, se nos acaba el Se tiempo, nos así acaba es el el streaming, tiempo, así es. la radio, la televisión y la vida misma. Y llega Sí. un momento donde todo pasa, pero algo va a permanecer, que es el amor del pueblo a los mejores dirigentes que no los tradicionales, que siempre fueron leales, las y los dirigentes. Y las memorias insurreccionales, así se dice, las memorias rebeldes del pueblo argentino, ¿no? Absolutamente. Esto ha sido derecho a la rebelión. No, por allá, bueno, no sé, No, por donde derecho. sea, pero rebélese.
revélese, deje su todo ahí y vamos, que la patria existe, la patria triunfará. Querido Julián Fava, muchísimas gracias. A usted, síganos, por favor, no se olviden de Twitter, de TikTok, de Instagram. Y de tantos Tinder y todos esos lugares donde pueden encontrar. No, Dios mío. Sí, desde luego. Tanta rebelión no. Tanta rebelión no. Dentro del y todo, fuera de la y nada, muchachos. Nos vemos la próxima.